Les tengo miedo porque nos hacen morir a cada momento, por eso les tengo miedo. Después de 2 años de trabajo y de haber recogido cerca de 17.000 testimonios, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó en su informe final que entre 1980 y el año 2000 se produjo en el Perú la mayor hecatombe de nuestra historia republicana. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fue el iniciador y el principal responsable de ese proceso de violencia, que por el número de víctimas fatales supera largamente a todas las guerras externas y conflictos entre peruanos ocurridos en los últimos 182 años. La cifra total de víctimas proyectada por la Comisión de la Verdad es de 69.280 personas. De estas, 9.000 fueron registradas en una lista de desaparecidos, sometida al escrutinio público durante meses. La Comisión de la Verdad y Reconciliación pudo reconstruir un perfil de las víctimas, contrastando los rasgos comunes de las personas muertas y desaparecidas en los 20 años evaluados. El 80% fueron hombres. El 66% tenía entre 20 y 49 años de edad. El 68% era analfabeto o tenía solamente educación primaria incompleta. El 75% hablaba quechua u otra lengua nativa. El 75% era casado o conviviente. El 56% dedicado a actividades agropecuarias. Por eso, señores, yo quiero que haya respeto, que haya miedo. Por más que seamos pobres, por más que seamos campesinas. Porque la gran mayoría de las injusticias que se ha cometido así al campo. Los apellidos más recurrentes son Quispe y Guamán. Son los apellidos, tanto como apellido paterno como apellido materno, que tienen más frecuencia en la base de datos. Hay casi 1.000 personas que tienen el apellido Quispe como apellido paterno, ¿no? Y muchos más que tienen el apellido Quispe como apellido materno, ¿no? Los 3 grandes escenarios del conflicto armado interno fueron principalmente, desde su inicio, 1980, hasta el año 1984, la guerra se focalizó en el departamento de Ayacucho. De 1985 a 1989 se extendió a Junín, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno. Y entre 1990 y 1992, el conflicto llegó a Lima y alcanzó a los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali. 4.644 sitios de entierro han sido reportados ante la Comisión de la Verdad, de los cuales 2.200 han sido debidamente ubicados y registrados. De ellos, 1.700 sitios de entierro se localizan en el departamento de Ayacucho. En Ayacucho principalmente hemos vivido una guerra, un terror durante 20 años. En Ayacucho, además, se concentra el 40% de muertos y desaparecidos reportados ante la CBR. Esta cifra representa aproximadamente 23.000 víctimas solamente en este departamento. Cerca del 5% de la población ayacuchana murió en esos años, ¿no?, a consecuencia del conflicto armado interno. Y hay zonas donde la proporción es más del 10%. 10% de la población de un lugar es un montón de gente. ¿Cómo pudieron morir o desaparecer 69.000 compatriotas sin que muchos de nosotros siquiera lo advirtiéramos? Jesús Juan por spam aliñanta tare sonche. Jesús Juan por spam aliñanta tare sonche.
es como dar un piedrazo de realidad a la gente que vive en Lima, ¿no? O en las ciudades, ¿no? O sea, decir, pucha, es decir, mira, no te diste cuenta, lo que tú querías conocer es la mitad de lo que de realidad pasó, ¿no? Entonces eso es chocante, sobre todo porque lo que pasó es una cosa tan terrible. Prácticamente nosotros hemos sido tratados como animales. Durante el conflicto se despreciaron los derechos de campesinos, pobres y quechua hablantes. El Estado olvidó a estos compatriotas. La sociedad civil no se percató de los que no están, de los que murieron o desaparecieron sin generar una reacción en la mayoría de peruanos. Los campesinos fueron vistos como indios, entre comillas, como minusválidos. Fueron vistos como personas desechables por el hecho de ser indios, por el hecho de hablar quechua. No fueron considerados como ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto fueron objeto de crímenes de lesa humanidad por parte de todos los actores enfrascados en el conflicto. No quisiera yo recordar todas estas cosas que han pasado, no puedo. Estamos tensionados, estamos realmente mal. El ejercicio de la violencia física, de golpear o torturar a alguien, estuvo acompañado por una carga subjetiva, expresada en insultos y en agravios, de una discriminación muy fuerte, ¿no? Los agravios más recurrentes: indio de mierda. Caminando con Cristo encontrar. Cholo de mierda, serrano de mierda. Causa Dios pasa y lloren, mira. El componente étnico se manifiesta a lo largo del proceso de violencia, tanto entre las causas que originan la violencia, como entre los modos de acción de los diversos actores enfrentados a lo largo del conflicto. También se expresó en el comportamiento de algunos medios de comunicación social. Es un periódico que es del año 94, ya que dice: los pueblos serranos invaden Lima. ¿Se dan cuenta? Nos trataban de esa manera, de serranos, de cholos, de piojosos. Estado paniwanko tachegar una jariki yuyarina suatukunas y manas tintas tanto te conan camas sufrini wajani wajcherona mana tukuko puncho tuta puncho, por favor.